Ya estamos 8:06 de la noche del día 6 de febrero. ¿Cómo están? Buenas noches. Estas clases van a ser bastante densas porque hay mucha información que les voy a compartir. Estoy contenta porque pocas veces me dan la oportunidad de darles tanta información. Normalmente no se da. Para empezar, mientras que van entrando todos los demás, vuelvo a reiterar que existe un grupo de conservadores de documentos o restauradores de documentos, que somos pocos. Somos, y en eso me incluyo un poquito, porque sí he seguido los cursos, no los de... He seguido los cursos, sí, no lo voy a negar. Tengo la práctica, pero una práctica de un año en el taller de restauración. Entonces, sin embargo, yo creo que para considerarse restaurador, pues tienes que tener tu par de años restaurando y seguir varios cursos. Yo he seguido los justos y necesarios, los cursos que no me son especializados, y conozco al grupito de restauradores del extranjero, ¿no? Tengo el gusto de conocerlos. Entonces, son un grupito muy cerrado, por si acaso. Sin embargo, ellos hacen mucho, estos grupos archivistas que son restauradores o restauradores de documentos o de libros, son bien cerrados, de tal manera que se diferencian mucho con los curadores de patrimonio, ¿no? Con los que restauran, como les comentaba en la clase pasada, pinturas, muebles, y en inmuebles también, ¿no? Las casonas, todos ellos. Recuerden que hace un par de años se quemó se me fue el teatro municipal se quemó, y entonces entraron todos los curadores, buena cantidad de curadores a restaurarlo, ¿no? Que era casi a centímetro por centímetro, ¿no? Cada 20 centímetros estaban ahí restaurando, pinturas, todo lo que se puede restaurar, sillas, todo se restaura, techo, piso. Pero ellos, los curadores, al ser mayor cantidad acá en Perú, están entrando al tema de archivos, y ahí chocan con el grupo de restauradores y conservadores de archivo, o de documentos, ¿no? Porque las técnicas son parecidas, pero no iguales. Son parecidas, y ahí viene un poquito la discusión, que también hay hasta en otros países, ¿no? Entonces, no se dejen sorprender que existen curadores, y los curadores son más cerrados que los restauradores de documentos. No son de mucho de compartir su información. Los restauradores de documentos, por lo mismo que somos pocos, tratamos de darle información y de brindar la información para que todos se enteren y todos sepan cómo deben de tratar la documentación, ¿no? Y de identificar, tal como les decía en la clase pasada, todas las pequeñas cosas que se están aplicando. Caso contrario, que en los curadores no se da mucho, ¿no? Pero sí, hay también esa mixtura, pero son muy pocos. Son muy pocos, y muy pocos que se identifican con los documentos. Ok, señores, entonces empezamos. Ya, solamente para cerrar, las grandes escuelas de restauradores de documentos, Japón. Japón, ni qué hacer. Italia, Japón, Italia. En Italia está ICROM, y en Japón está también su propia escuela. Y las dos, a veces ICROM y Japón se juntan. A veces, cada 5 o 7 años hay esa unión de ambas escuelas. Se postula, es todo un requisito, wow, ya. Buenas noches, señores, ¿cómo están todos? Susi, Mebo, y hay algunos más que están ahí entrando. Acá en Latinoamérica, pues en Latinoamérica es México, es una muy buena escuela en restauración de documentos. Brasil tiene wow, esos se han especializado hasta en documentos de vidrio, porque hay ellos tienen la más grande colección de fotografías en vidrio, que en una época fue una tendencia muy grande. Y la escuela mayor en Iberoamérica, obviamente la tiene España, pues, ¿no? Entonces ellos, los españoles, son los que vienen y nos enseñan. Hay diferentes escuelas también en España, la escuela tradicional y la escuela un poco más, digamos, siempre se dice que el documento hay que no intervenirlo tanto. Mientras menos lo intervengas, mejor. Porque el documento, de alguna u otra manera, recuerden que es un vegetal, el verdadero documento, ¿no? Entonces tiene fibras de vegetal internas microscópicas,
Y esta fibra cuando la rompemos, yo rompo un papel, por ejemplo, ahorita voy a romper un papel, no se va a ver, pero microscópicamente van a ver algunos filamentos ustedes. Rompan si desean en este momento un papel y van a ver microscópicamente algunos filamentos. Esos filamentos han quedado así. Entonces lo que se hace en las nuevas tendencias es que los que son menos invasivos es de que simplemente tratar de unirlas. Y son las con los años se ha demostrado, no es que se vuelve a regenerar, pero sí se vuelven a casi un estado casi natural. No perfecto, pero sí casi igual. Las técnicas invasivas que están en donde las encontramos en Cuba bastante. Hubo una escuela, como decían en España, están las dos escuelas, la escuela no invasiva y la escuela invasiva, que fue un boom en su época. En su época fue un boom, y hoy día vamos a hablar sobre eso. Esa escuela que era invasiva justo, pues no tuvieron mejor país donde llegar, fue a Cuba, y en Cuba les dieron todas las facilidades, y entonces vamos a encontrar bastante documentación restaurada de alguna manera muy invasiva, ¿no? Que hoy en día, que se ha demostrado también con los años que las restauraciones invasivas ya no te permiten restaurar con los años nuevamente el documento, porque a veces el documento necesita una segunda restauración, pero muy a veces. Es como la Mona Lisa la restauran pues cada rato. A la Mona Lisa le restauran hasta por las puras. Entonces es igual, o sea, la intención es que que sea una restauración que no dañe el documento, que permita futuras restauraciones. Lo importante, tal como empecé con la primera clase de la información. La información se tiene que ser legible. No por una restauración voy a borrar las letras. Esa no es mi intención. La intención es que las letras, lo mínimo intervención que se haga, y hasta donde me permita el documento, porque también jamás usen cinta scotch. Estamos viendo ahorita la imagen de un documento que está, o sea, agrietado, se empezó a cortar, se empezó a partir, y no voy a ponerle en este momento la cinta scotch encima para que se una. Grave error. Bórrense de su cabeza la cinta scotch, nunca más. Es más, desaparezcan a los archivos. No debería de haber cinta scotch. Fatal. La goma de cinta scotch, la goma común y silvestre, la goma de las encuadernaciones, los empastados es comida, es su pizza de los microorganismos. Entonces, si ustedes quieren tener un archivo limpio, perfecto, pues olvídense de cinta scotch. Estas imágenes las vimos en la clase pasada, pero igual se los voy a nuevamente a pasar, ¿no? Cuando hacemos cambio de temperaturas bruscas, ¿no? Aire acondicionado, cambiamos de la sierra a la costa a la selva, y viceversa, y ahí tenemos esa friabilidad que los documentos empiezan a agrietar, ¿no? Estos son documentos quemados por el mismo uso de las tintas. Hubo una época, 1700 aproximadamente, las tintas que se usaban para escribir eran muy metálicas, y el metal, pues, quemó los documentos. Entonces, en esa época no se hacían las investigaciones, ¿no? Pero ya con los años, después de 100 años, nos dimos cuenta que quemó. Ahora, el metal quema a los demás documentos. De repente, nada más, por curiosidad, el documento tiene así de ancho, ¿no? Pero solamente se utilizó esa tinta nada más en las 50 primeras hojas. Pero ¿qué les he dicho? Quema el documento, quema. Entonces, como me quema, entonces va a empezar a hacer 50, 50, 100, 150, 200. Porque la tinta empezó a pasar de hoja en hoja y empezó a quemar las demás hojas que estaban sanas y que no se había usado la tinta metálica. Entonces, por eso es importante que cuando encontremos así documentación, separarla. Inmediatamente hasta poner papel. Ahí estamos viendo que hay un papel separando al otro documento, porque sí, la tinta pasa el papel y empieza a quemar el papel. Entonces, corrosión de tintas, ahí al final queda eso, al final nada más queda eso. O muchos dirán, ya, pues bótalo, ¿no? Dependiendo de la información que haya, dependiendo. Ya les he dicho, el mejor ejemplo es los escritos del Mar Muerto, están así. Muchos escritos de las pirámides, muchos papiros, muchas piedras cuneiformes de Mesopotamia también están así. Y tan solamente se ha tratado de rearmar la información, la historia, con información tan solamente de los bordes, dependiendo de la información. ¿Qué tan importante es la información que está justamente en los bordes? Eso lo vamos a tener que analizar, y con especialistas que sepan de paleografía, ¿no? Paleografía son los paleógrafos, son los que saben leer y traducir esta letra que está en árabe, está en español, está en latín.
Una mezcla de estas tres idiomas fue lo que se escribió en una época por casi más de 100 años, acá en las Indias, ¿no? En las Indias se escribía de esa manera por más de 100 años, entonces hay que tener los especialistas al costado. Estas son las plagas que vamos a encontrar sí o sí: hongos, bacterias, ácaros, roedores, palomas, insectos. Creo que en la clase anterior ya les había comentado, y vamos a pasar con lo que es todavía lo de la clase anterior. ¿Cuáles son los factores de degradación más comunes? La oxidación y la acidez, ¿no? Oxidación, el exceso de elementos metálicos en las tintas ferrogálicas sumado al impacto del ácido sulfúrico que hay en el medio. Una combinación de los dos simplemente quema el papel. La acidez resulta de la misma oxidación del mismo soporte, o sea, del mismo papel, mientras que en oxidación es la tinta, en la acidez el pH es el mismo papel, que los insumos que se utilizaron para hacer el papel, pues no eran los más adecuados. A veces se hace el famoso papel reciclable, ¿no? Estaba una época de moda, una época estuvo en los 90, estuvo de moda, inicio del 2000 estuvo de moda el papel reciclable. Fatal, fatal, fatal. No me dura mucho. Papel reciclable no dura nada. O sea, si el papel común y silvestre este que tenemos me va a durar 50, 60, 80 años, el reciclable me dura la mitad. La mitad. Así que yo sí hice mi parte de bautizo, mi carta de herencia, con papel reciclable la canción. No me va a durar, me dura la mitad del tiempo de vida que el papel común y silvestre. O sea, a veces hay casos en el que el reciclaje es bueno, hay casos en el que el reciclaje es malo. Si vamos a utilizar documentos de valor temporal, usemos el reciclaje, no hay problema. Pero si vamos a usar documentación de valor permanente, pues entonces utilicemos los mejores papeles. En España hay una orden, y en Francia también, hay una orden nacional que para resoluciones, para acuerdos, para documentación de mayor, muy importante dentro de una entidad, se debe utilizar en papel de mejor calidad que no se va a oxidar, ni se va a degradar, ni le va a entrar la acidez, ni se va a poner amarillo. Y si se pone, pues va a demorar más que cualquier papel común y silvestre. Entonces, la acidez simplemente resulta de la oxidación del soporte que hace que ésta pierda la cantidad de agua mínima necesaria para sustentarse, o por su excesiva exposición a la luz natural o artificial. Y los otros causales de factores de degradación eran los internos y los externos, ya que ya no dependen ni de la tinta ni del papel, depende de dónde estoy, la física, todo lo que es los factores físicos, luz, humedad relativa, temperatura, los mecánicos, las condiciones de almacenamiento, falta de protección, manipulación, desastres químicos, contaminantes atmosféricos como el polvo, materiales inestables como grapas, clips, alfileres, prensas, forros, adhesivos inestables, sudor, saliva, grasa, etc. Vamos a hablar en estas dos clases que nos quedan después, vamos a hablar más sobre eso porque se nos viene bastante información sobre ello. Estas son imágenes del agua cuando hay inundación. ¿Ven todas esas manchas oscuras que separa el papel con el piso con la madera? Pues hubo una inundación. Entonces, acá esta inundación afectó todo lo que estaba la documentación en el suelo, que era bastante. Fue un caso de negligencia de autoridades. Sí, las autoridades fueron los negligentes. Pusieron los documentos en el piso queriendo atentar contra los documentos, y eso fue su táctica. Había estanterías, había gaveteros, había armarios llenos de documentos, pero ellos tuvieron la mejor idea de ponerlo en el suelo para inundarlo todo, y así que se malogre todo. Corrupción. En lugares donde o bien usas incendio, o bien te lo robas, o bien lo inundas, o lo desapareces. Diferentes maneras de actuar, pero ¿qué se hace en cada caso? Vamos a ver la próxima clase sobre las directivas de siniestros, inundación y incendio. ¿Qué se hace en cada caso? Entonces pasamos a los causales externos también, ¿no? Agentes biológicos, los insectos. Este pececillo de plata, ese animalito plomito que a veces lo encontramos hasta en las casas, él le encanta todo lo que es pegamentos. Ahí vive, ahí come y ahí anida y hace su casita ahí. Entonces, por eso que no recomendamos jamás todos los empastados. Eso es uno de los más pesados. Estos son los gorgojos o los escarabajos, ¿no? Que también igual, todo lo que es origen vegetal. Y estos sí no necesariamente entran en donde están los empastados, simplemente entran en los documentos. Entonces vamos a ver que ellos hacen huequitos, mientras que el pececillo de plata me hace el hueco en el lomo, lo vamos a encontrar cerca de los lomos y en los empastados. A ellos le vamos a encontrar acá, en el mismo papel, haciéndome el huequito, ahí el huequito, y ahí están, y tú eres la página y ahí lo encuentras ahí
feliz y durmiendo y fastidiando los documentos. Entonces, ellos se reproducen bajo ciertas condiciones, ¿no? Bastante humedad, bastante calor, suciedad y abandono y falta de luz. Los insectos, los hongos, las bacterias, donde los archivos sean oscuros, ahí están felices. Archivos donde no corre aire, viven felices. Entonces, una de las principales recomendaciones siempre va a ser luz de preferencia natural, sí o sí. Y aire, ventilación. Si nosotros recomendamos ventiladores, no es para ustedes, no es para los archiveros, es para los documentos. Porque la documentación tiene que circular el aire. Mientras más circula, mejor. Entonces, eso es la intención, porque ellos aparecen cuando hay negligencia y abandono en los lugares, en los depósitos, en los repositorios, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, las pulpas, las larvas, las termitas, como ven que se van reproduciéndose y siempre agarran la parte media, ¿no? La parte donde se abre el documento. Y esas son las consecuencias, pues, cuando vemos netamente ya cuando empiezan a agarrar el mismo papel, ¿no? Hacen huecos y comen, y eso tenemos que separarlo, identificarlo y matarlas, pues, identificarlas y separar. Cuando veo estos documentos, pues, los separo inmediatamente de todos los documentos, no los debo de dejar porque, como les he dicho, igual que con la oxidación de las tintas, pasa de un libro, se va al otro libro, de un archivo, de un expediente al otro expediente y así sucesivamente. Entonces, hay que eliminarlas. Biológicos, microorganismos, hongos y bacterias, y externos, insectos, termitas, cucarachas, escarabajos, piojos de libros, etcétera, y roedores. Todos ellos entran. Esta es la bibliografía más que nada española, pero si yo pusiera la bibliografía peruana, como les dije, encontramos en el norte a los lagartijas gigantes, se me fue ahorita el nombre de estos, y las iguanas. En la selva las encuentro los monitos, y en la costa encuentro a todo lo que es palomas. Ventana de archivo que esté abierta, paloma que se mete. Así de simple. Y hay que estar correteándolas y moviéndolas porque las genitas les gusta hacer su nido. Piensan que los archivos son lugares predilectos para hacer nido. Entonces, eso también nos malogra, ¿no? Ahí tenemos manchas de ratas, excrementos de ratas. Lo siento, pero esa es la palabra, ¿no? Cuando el insecto me destruye el documento, me le hace hueco, pero también los roedores, ¿qué hacen? Piensan que todo es baño, que todo es libre y ellos pueden ensuciar. Lastimosamente, una de las fotos que estamos viendo era un diploma, y imagínense que ver el diploma de estudios de una persona manchado de esa manera. Entonces, sí se puede limpiar, pero igual se pudo haber evitado. Les comentaba en la anterior clase también de una manera muy rápida, hongos y bacterias. Acá no sé si lo pueden ver bien los colores. Marrones, a veces hasta verdes. Son hongos, todos hongos, marrones, verdes, negros, rojos, violetas y azules, ¿no? Los más peligrosos son los violetas, los azules, los negros, ¿no? Los marrones no tanto. Los marrones, igual, todos son hongos, todos son bacterias, pero ¿por qué les digo más peligrosos? Porque llega a hacer daño al ser humano. El marrón no tanto. El marrón hace daño más al documento. El azul también, pero el azul es más peligroso por nosotros porque lo respiramos. Lo respiramos y eso puede ser dañino para nosotros. Entonces, ¿qué se hace? Pues tal como no sé si les comenté en la clase anterior, pues simple, agarramos un algodón, imaginemos que este es el algodón, este es un vaso de agua, y el algodón, en vez que sea agua, es alcohol. Lo remojo en alcohol, lo seco, lo exprimo, el algodón, y ya recién exprimido, pero húmedo de alguna otra manera, empiezo a pasar por todas las hojas para matar a los hongos. De que el alcohol los mata. Pero, señores, hay un detalle. Ustedes tienen que estar con guantes, tapándose los ojos y si es posible hasta la boca, sí o sí. Estar con los mandiles. Otro detalle, si bien es cierto, lo mata, tiene que estar aireada la documentación por buen par de días y si es posible hasta con ventilador. Y lo otro es que lastimosamente, no le quita las manchas. No le vamos a quitar las manchas. Las manchas ya entraron. Yo no lo puedo restaurar. Quitarle las manchas, quitarle el hongo, significaría ya invadir el papel y hacer escarbar con pinzas y con bisturí, pero estoy dañando el papel. O sea, ya les he dicho
que la mejor restauración es mientras menos invasiva, mejor. Muy diferente a los curadores de las pinturas. Los curadores de pintura sí escarban, pero es que lógico, pues acá está el papel, acá está el lienzo y acá está la pintura. Son dos cosas, son dos materiales. Ellos pueden restaurar la pintura, pero el lienzo muy poco lo tocan. Entonces, en este caso, en el caso del papel, es casi el papel, hay que hacer los tratamientos de invasión, de restauración. Entonces, es un poquito más delicado y es muy distinto. Por eso que no sé, es diferentes técnicas, como le decía, ¿no? Los colores se van a quedar. Lo importante es matar a los hongos y para que no nos enfermemos nosotros, ¿no? Igual, no me voy a cansar de repetir, estos documentación los detectan, los separan. Los separan y empiezan a restaurarla para que esto ya tampoco ya no se propaguen ni nos enfermen a las personas. Si consideran que la información es de valor temporal, pues examínenla, analícenla, estudienla. En algunos casos las han escaneado. Inmediatamente proponían eliminar sus documentos. Muchas gracias, chao, y esta documentación se escanea. Como es de valor temporal, no hay necesidad de hacer todo el tratamiento de valor, del escaneado con valor digital, de valor legal. Entonces, por lo tanto, lo eliminaban, pero siempre igual, con el mismo procedimiento de eliminación, acta, inventarios y todo lo demás, ¿no? Entonces, simplemente y así nos deshacemos legalmente y no perdemos la información siempre y cuando se haga correctamente la eliminación. Si hemos eliminado documentación en la que ya la información se perdió. Lamentablemente la información se perdió y se dio debajo esa documentación. Muchos ácaros son considerados desencadenantes fundamentales de padecimientos como alergia, rinitis, faringitis y otros. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Entonces, es importante limpiar los ambientes y restaurar adecuadamente y intervenir a los documentos si es que es necesario. No estoy dictando una clase de restauración, como les vuelvo a repetir, pero voy a dar algunos datos, más de lo normal. El grupo de restauradores es muy celosos y a ellos no les gusta compartir información porque piensan que, les digo, así es simple, les piensan que una persona puede hacer mal una restauración y una restauración mal hecha es peor que no restaurar. Entonces, por eso, mucho cuidado. Si ustedes no se consideran todavía, a pesar de que les voy a dar la clase en estos dentro de una semana, la próxima semana, no se sienten capaces de hacer una intervención, una restauración, mejor. Llamen a los especialistas les van a dar instrucciones y ustedes ya tienen la base, entonces pueden intervenir al documento. Mientras tanto, si ustedes no se sienten suficientemente capacitados para hacerlo, pues mejor no lo hagan. Pero sí van a poder por lo menos preservar, que es la parte, recuerden, la conservación tiene dos fundamentos, la preservación y la restauración. Preservación lo podemos hacer todos, sí o sí. Entonces empezamos ya con las segunda clases del día de hoy. Los procesos archivísticos, ya los hemos estudiado todos, organización, descripción, selección, conservación es el último. Y el servicio es la meta, es el fin de los archivos, ¿no? Entonces estamos en este momento en el curso de conservación. Clases de estanterías. Hay tanto la ligera, la densa y la entrepiso. La ligera es la conocida más para todos y la fija, ¿no? La tradicional, la fija. La estantería densa vendría a ser la compacta, la corrediza. Y el entrepiso muy pocas instituciones la tienen porque cuesta un poco más y hay que tener el piso muy, muy alto, ¿no? Para hacer de 2 pisos de estantería, ¿no? Y hay que conseguir una buena empresa que nos haga un fuerte fierro y ángulos ranurados lo suficientemente fuertes para que no se nos caigan ni los documentos ni las personas. Entonces, acá vemos claramente cómo identificar. A veces muchos se marean, piensan y dan malos información. Cuerpo es todo lo que estamos viendo acá. Este es el cuerpo. Todo A, B, C, D. La primera columna es el cuerpo, ¿no? Entonces acá tenemos un cuerpo y acá tenemos otro cuerpo, 2 cuerpos, ¿no? Ok. La balda es esto. Un metro. Por lo general las baldas miden entre 80 centímetros y 1,20 m, dependiendo. No es que es de 90, no hay de 1 metro, no. Hay un estándar, de entre 80 centímetros y 1,20 m las baldas. Y el anaquel es todo el cuadradito. Todo este cuadrado se llama anaquel 2, anaquel 3, anaquel C, anaquel E. Dependiendo porque los he visto en diferentes formas. Pero igual es todo el cuadrado. Y para saber qué tan alto, más que nada para saber qué tan alto, porque hay anaqueles hasta que pueden entrar 2 cajas. Entonces, el anaquel es
donde se va a conservar las cajas de archivo. La balda es de cuántos centímetros y el cuerpo es cuerpo 1, cuerpo 2. Yo puedo tener en una estantería, por ejemplo acá, dos oficinas. En el cuerpo 1 tengo la oficina de personal y en el cuerpo 2 tengo la oficina de contabilidad. ¿Ven? En cada balda, en la balda 1 o en aquel 1, tengo año 90, año 91, 92, 93, 94, así sucesivamente. Ok, entonces, más o menos salen otras imágenes. La instalación es la ubicación física de todo el fondo mediante unidades de instalación, ya sean cajas, legajos o archivadores o anaqueles o estanterías designados para su ubicación. Tenemos ahí fácil, lo estamos visualizando los armarios también, ¿no? Y la estantería corrediza tal como lo estamos visualizando. La estantería corrediza, ¿qué es lo que tiene de malo? Que muchos dicen, pero Shirley, ¿cuál es su defecto? Todo es bonito, es más cara. Sí, es uno de los defectos que sea más cara. Pero esta de acá, no estés fija. A ver, es que la ruedita que está acá abajo, es muy sensible. Si acá nos instruyen y nos dicen solamente se debe de poner 30 kilos, pues pones 29. Porque de preferencia, mientras menos peso de lo oficial, mejor. Se nos va a durar mucho más. Cuando le ponemos, si nos dice 30 kilos y le ponemos 50, pues estas rueditas se van a valorar. Son caras y no hay fácilmente. Y el sistema es bien pesado. Así que cuando vienen a arreglarlo nos va a costar, uno, el tiempo, hasta que no vienen al día siguiente. Y dos, el precio, que va a ser bastante excesivo. Y al final nos van a volver a repetir lo mismo. ¿Para qué le pusiste tanto peso? No lo pongas tanto peso porque las rueditas son los que más se desgastan. Entonces, a ver, me estaban haciendo una pregunta. Voy a contestarlo en voz alta. Me decían buenas noches, igual que todos. Señores, buenas noches, ¿cómo están? A ver, seguimos. Tal como estamos visualizando, la estantería es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La del fondo es la 1, la de 3, la 2, la 3, la 4 y la 5. Los cuerpos son tal como les decía las columnas, ¿no? Columna 2, columna 3, columna 1, ¿no? Las baldas son tal, los cuadrados que les he dicho, y los anaqueles, las baldas, disculpen, es toda la línea, y las anaqueles es todo el cuadrado. Cada cuadradito es un anaquel. Y los lados, si es que hay estanterías de doble faz, como se le dice siempre, lado A, lado B. Algo así, más o menos, para que se puedan guiarse siempre. Cuando le dicen de doble cuerpo, ¿quieres o de un solo cuerpo la estantería? Le dicen, no, yo quiero de dos, no, yo quiero de un solo cuerpo. Esa información tenemos que manejar para cuando hacemos requerimiento de estanterías. Acá se ve perfectamente la estantería corrediza y acá está su carril con el que corren las rueditas, que es un poquito delicado, como le decía, ¿no? A ver, medidas reglamentarias para la ubicación de estanterías. Se recomienda que cada cuerpo debe de medir de 90 a 1,20 m. Sí, eso es lo que es recomendable. Altura máxima de 2,10 m a 2,30 m. Es cierto, y con la última manual de conservación que ha salido, se está casi obligando, sí o sí. Resistencia máxima por cada balda de largo debe ser de 100 kilos como mínimo. Mínimo, pero dependiendo, si estamos hablando de estantería corrediza o la estantería fija. La estantería fija sí me puede aguantar más, la corrediza aguanta menos, por la ruedita, por la ruedita que aguanta menos. Los espacios entre baldas serán de acuerdo al tamaño de los documentos que quisieran instalar. El espacio del piso a la balda deberá ser de 15 centímetros y cada estante debe tener un amarre a la pared y a otro estante para que no pierda estabilidad. A ver, señores, el espacio del piso entre el piso y la balda debe ser de 15 centímetros, por supuesto. Acá. No, acá no se ve, no, acá. Aquí se ve, más o menos. Esto debería ser de 15 centímetros, porque el tamaño es suficiente como para poder trapear, poder barrer y hasta poder pasar la lustradora. Altos, muy altos. En los lugares donde llueve, que es casi todo el Perú excepto Lima, por lo tanto deben de tener hasta 15 o 20. En el archivo regional de Lambayeque hubo inundación hace 2 años, ¿no? Que vino el fenómeno Niño. Toda la ciudad se inundó así, desde estos 10 centímetros a más. En algunos lugares más, Piura igual. Entonces, las primeras baldas fueron las que salieron muy afectadas. El caso más interesante fue ellos, ¿no? Porque ellos le tomaron fotos, no tengo las fotos, está en su Facebook del Archivo Regional de Lambayeque de aquella época.
se ve el agua y se ven las cajas archiveras. Y las cajas archiveras, de alguna otra manera, hasta que llegó el personal del archivo en la mañana, la lluvia empezó en la tarde, en la noche, cuando llegaron dijeron, no, ya perdí toda la primera balda, la primera fila ya la perdí. Y gracias a Dios estaban en cajas, y las cajas absorbieron el agua, absorbieron y sirvieron de soporte, de caparazón a los documentos. Los documentos que estaban dentro de las cajas no estaban mojados, estaban empezándose a ponerse húmedos. Ya inmediatamente las recogieron y las salvaron. Por eso es importante jamás comprar baldas o estanterías pegadas al piso. Hay que limpiar y evitar futuras o posibles inundaciones si yo vivo en una zona que se inunda. Entonces, esos son detalles que... Y lo último, amarrar o sujetar la estantería con la pared. No la tengo que sujetar con la pared. ¿Por qué? Por evitar los temblores y las caídas de peso, porque hay tanto peso que se nos cae como abanico. Hay fotografías en las que cada cierto tiempo algunos archivos se caen como abanico, como dominó. Y es por eso, porque no se habían amarrado. Algunos los amarran entre sí, pero también tienen que estar amarrados entre la pared, de tal manera que todo debe estar amarrado y así aguantar hasta los temblores, porque es peligrosísimo trabajar en lugares de esa manera. Por eso que no se recomienda que sean tan altos, porque de ser tan altos, pues sí o sí se va a caer, sí o sí se va a caer. Y eso es peligroso, peligro latente para el archivero, porque se cae y lo mata, así de simple. La distancia entre la última balda y el techo debe ser de 30 centímetros como mínimo. No deben llegar las baldas al techo, para nada. El techo alberga el calor de los focos de luz, entonces por ende no debe llegar al techo. En las esquinas superiores e inferiores de los estantes se colocarán algunos ángulos de soporte, refuerzos, como se le dice, ¿no? Para que no se caigan. Las baldas pueden ser de doble faz o según tamaño del documento, según la necesidad de su ubicación. Es cierto, te venden estanterías de estándar, ¿no? De un 40 centímetros aproximadamente, pero si yo tengo documentos de mayor tamaño, para eso deberé llamar a la empresa y decirle que yo lo quiero de otro tamaño, ¿no? Un solo estante no debe tener más de 10 cuerpos, también porque, como les decíamos, todo está amarrado, todo está junto. Un remesón, todo se cae. No es que se va a caer una baldita y la otra se queda parada, no, todo se cae. Entonces, no hay que darle tanto peso, sino que no sean tantos cuerpos. He ido a archivos donde los cuerpos hay de 20. Pues estos tienen que estar súper amarrados a la pared, pegados, clavados, para que no se caigan, porque es probable que en el futuro pudiera quedarse, ¿no? Entonces, algunos que lo que hacen dos estanterías juntas, de tal manera que los separan con pequeños espacios. Y en ese espacio, ¿qué es lo que ponen? Ponen extintores. No sé si extintores le ponen ahí como especie de separación entre una balda y otra para que así tenga mayor seguridad la pared. Y no a colocarse estantes arrimados a la pared. No deberá colocarse, pero muchos lo colocan para mayor seguridad. ¿Por qué no se debe? Porque cuestiones de limpieza. ¿Cómo limpiamos lo que está al fondo? Hay que estar limpiando documento por documento. Entonces, cuando no se pegan, es mejor. Pero lastimosamente se gana más espacio. O sea, son las recomendaciones, pero lastimosamente la verdad es que todos pegan a la pared para ganar en los espacios con las estanterías, ¿no? Acá dicen que esto no debería ser, pero es lo que se gana espacio. ¿Por qué no lo recomiendan? Porque en la pared están más los insectos. Las arañas, las cucarachas, las moscas, entonces ellos son los que van a estar más pegados a la pared porque obviamente son sus lugares de vivienda, siempre las paredes. Entonces por eso que los archivos son susceptibles a estar cerca a los insectos en la pared y absorber si es que es un lugar húmedo la humedad. Pero lastimosamente eso es la realidad. Todos los archivos quieren ganar espacio pegando las estanterías a la pared. A ver, entonces empezamos con lo que es restauración de documentos. Vamos a pasarlo de una manera un poco rápida, porque tenemos que ver el día de hoy la Directiva 07 de conservación. Materiales para restauración de documentos. ¿Qué necesitamos? Siempre me han preguntado. Si lo consiguen, enhorabuena. Enhorabuena, así que anótenlo y si alguna vez sus autoridades le dicen, ¿qué necesitas para hacer tu taller de restauración? Pues les mencionan. Saquitos para borrar, vendrían a ser los borradores blancos, ¿no? Brochas, espátulas, pinzas, bisturí, papel tisú bastante, remay, o remay, como le comentan, papel secante, papel bulking, alcohol, solventes químicos, metilcelulosa, plegadera, celulosa, adhesivo, termos plásticos, pinceles, acuarelas.
Acuarelas es en el caso, para usar en algunos casos que se necesite netamente pintar algunos empastes, no se pinta papel, se pinta de alguna otra manera los empastes, pero muy poco, entonces mejor obviarlo, pero bueno, esos son los que recomiendan. Entonces, la limpieza seca. La limpieza seca es la que estamos visualizando ahorita con un borrador de esos blancos de papa, como es de preferencia, mientras más natural mejor. Es el que vamos a aplicar encima del documento, ¿no? Vamos a sacarle es que el documento absorbe, que les decía en la clase anterior, absorbe la grasa, absorbe los años, absorbe muchas cosas, y lo que era blanco un día, empieza a ponerse amarillo, amarillo, o empieza a ponerse una manchita por aquí, manchita por acá. Le pasas el borrador suavemente y vuelve a ser blanco nuevamente. Entonces, tal como decíamos, en lo posible de que quede estabilizar el material, darle mayor fuerza. ¿Por qué fuerza? Porque le estoy quitándole la grasa, le estoy quitándole las manchas antes de que eso se produzca y se convierta en hongos y bacterias, ¿no? Y me queme el documento. Entonces, ayuda a reducir la contaminación biológica, lógico, porque les vamos quitándole, ¿no? Ayuda a reducir el polvo. Les he dicho que eso es una de las últimas investigaciones que se han hecho en el AGN. Donde hay polvo, hay hongos. Sí o sí, lastimosamente, más que en la suciedad. Yo puedo tener un papel sucio y puedo tener un papel con hongos. Donde hay hongos, hay la suciedad. Donde hay polvo, hay suciedad, hay hongos. Acá, la probabilidad de hongos es muchísimo menos. Si es que en un papel tengo solamente suciedad, la probabilidad de hongos es menos. Papel con polvo, sí o sí hay hongos. Entonces, los hongos son lo más letales al documento, porque no salen. Tan solamente los vamos a matar, pero no, ya me quemó, ya me dejó el rastro de su presencia en el papel. Está condicionado al estado de conservación de material original para no dañar la grafía. No me van a borrar encima las letras, me van a borrar entre las líneas del papel. Acá estamos viendo el papel, voy a borrar acá, voy a borrar entre las letras, entre las líneas de las letras. A las letras yo no le voy a pasar nada, lo siento, las letras las dejo intactas, ni las toco. Entonces, hay que hacer eso. Recuerdo que el primer equipo que llegó en cantidad grande a la GENES, solamente se pasaron 2 años, borra y borra los documentos, borra y borra. Y a todo el personal nuevo que ingresa al taller de restauración, los ponen a borrar. Borran y borran y borran y borran. Porque ese es un proceso que se tiene que hacer sí o sí, porque estamos quitando el material en su primer inicio, ¿no? Cuando empieza a degradarse. Debe hacerse de manera responsable, porque lógico, algunos borran y ya me están rompiendo la hoja, entonces debe ser de manera suave, despacio, no hay apuro. La restauración es un proceso despacio, delicado, no es algo así, que estoy apurada, nervioso, no, tiene su tiempo. No podemos obligar al personal que restaura los documentos, ya, a fin de mes me entregas 20 documentos restaurados. No, no se puede, tiene su tiempo. Y si lo hago apurado, pues corro riesgos de romperlo o hacer mal el trabajo, ¿no? De preferencia siempre hacer la limpieza en un lugar limpio, tal como estábamos visualizando en las recomendaciones. Señores, lastimosamente por cuestiones de tiempo no lo voy a poder leer todo y así se nos van a venir más clases. En lo posible también estar siempre, también como les he dicho, uniformados con su mandil, con sus guantes y con esto. Porque voy a estar sacando la suciedad con el borrado y quizás sin querer queriendo yo levante ácaros. Entonces, por eso es importante la mascarilla también. Y también que tengamos el ventilador cerca para que circulen los ácaros, ¿no? Es otro proceso que podría ser peligroso por según sea el caso, por la protección de la higiene y la seguridad son muy fundamentales. Tal como le decía, ¿no? En lo posible siempre protegerse, ¿no? Y en la preferencia, siempre tomar los criterios mejores para hacerlo. Sobre lo que les decía hace un momento, del alcohol con el papel que estaba hongueado, primero, antes que todo, hacer un estudio de las tintas. Igual acá, también un estudio del papel y un estudio de las tintas, porque hay papel cebolla, que todos lo recuerdan, si no me equivoco, es el papel delgadito, ultra delgado, ¿no? O el papel fax. Yo no le voy a hacer una restauración de limpieza porque lo rompo, así de simple. Un estudio del papel y un estudio de las tintas. Puede ser que la tinta sea de esas tintas que a la primera que lo tocas, a la primera que se empieza a correr o a activar, esas no. Entonces siempre hay que hacer un estudio previo, tanto al papel como a las tintas, para hacer hasta para un simple borrado. Es tan simple
pero hay que saber a qué papel. Entonces, si se dan cuenta, este papel que estamos visualizando tiene cara de ser ancho, tiene cara de ser grueso. No es el papel común y silvestre que es para fotocopia. Este de acá tiene su grueso, es un poquito más, un porcentaje más, mientras que nosotros usualmente usamos el de 80 y 75 gramos, este pues tiene cara de más de 100 gramos, porque eran los papeles antiguos. Estamos visualizando los equipos de restauración que se deben de tener por lo general. Siempre se recomienda, y por eso que es caro tener el taller de restauración, porque te piden los equipos, ¿no? Acá están las mallas secantes donde se secan los documentos, acá está ya agarrando un documento que ha sido trabajado y restaurado en la Vinyector o el restaurador de documentos, ¿no? Más conocido como Vinyector. Entonces, este equipo restaura y rellena los espacios vacíos. Recuerden que hemos visto hace un momento documentos con huecos, ¿no? Huecos que las benditas termitas le habían hecho. Pues bien, estos se restauran, estos huequitos se llegan a tapar en la famosa Vinyector o restauradora de papel, ¿no? Acá tenemos las prensas y acá tenemos la malla especial para hacer las restauraciones, que es una especie de un cobertor casi como si fuera de plástico, que permite permite cortar sin que dañe en la mesa. La mesa tiene puede ser móvil, este es un poquito como plástico que me permite mayor seguridad. Y acá está la prensa, que la prensa siempre me va a servir para ajustar y sostener el documento para que no se me deforme. Vamos a ver un videito al final de la clase, si me alcanza el tiempo, para que puedan ver por qué se utiliza la prensa y para qué caso se utiliza la prensa. Acá hay otra prensa mecánica, que es la prensa que es un poquito más cara, pero tiene mayor efectividad. Acá vemos se me fue el nombre, que es para medir si tiene acidez o no tiene acidez la documentación, ¿no? Para medir el estudio de las tintas. Acá está haciendo la limpieza de los documentos, está sacando la documentación, le está sacando el polvito porque ya está borrando también. Entonces, o también puede estar restaurando con metilcelulosa, está haciendo una reintegración manual. La reintegración manual es así con pincel y también hay la reintegración en máquina. Hay en las dos formas. Acá está la máquina, el Vinyector, esa es la reintegración mecánica. Y acá la vimos que ya está haciendo, parece, también la reintegración manual, que es con pinza, con pincel. Este es el injerto manual que estábamos viendo hace un momento, el que vimos acá atrás. Parece que, porque por el pincel, puede ser que esté haciendo el injerto manual. Acá es el resultado final. Acá ven claramente la diferencia. Ok, ese es el injerto manual. Y el injerto mecánico es todo esto, no sé si lo pueden visualizar. Todo esto de parte de acá fue la Vinyector que restauró el documento. Imagínense, el documento era más chiquitito, de este tamaño, pequeñito. Pequeñísimo así era el documento, ¿no? No era más. Pero tuvieron que restaurar todo. Por la información que tenía el documento. Era importante, sí o sí, restaurarlo. Y la laminación manual y la laminación mecánica. Ninguno de los dos se recomienda. Sin embargo, hay las fotografías. Ahí viene la diferencia de las escuelas invasivas y las escuelas naturales o menos invasivas, ¿no? Cuba, una época que laminaban todos los documentos los laminaban, a manera de proteger. Una vez que lo restauraban, lo laminaban, especie de ponerle una mica natural. Pero ya les he dicho en varias clases que se prohíbe la mica, porque la mica de por sí ya me genera otro microclima. Y bueno, pasaron 20 años aproximadamente hasta que se dieron cuenta que la laminación mecánica era lo peor, porque ya no podía restaurarlo nuevamente. Ya les he dicho, el mejor caso es de la Mona Lisa. La Mona Lisa cada 10 años o 15 años me la restauran nuevamente. Y esa es la intención, que se restaure cada cierto tiempo, o la restauración te permita volver a restaurar nuevamente. Pero cuando haces una laminación, tanto mecánica como manual, ya lo estás succionando con especie de bolsa de vacío a los documentos. Y hacer una restauración en eso ya es casi difícil, porque ya lo pegaste, ya lo succionaste a ese entorno. Y de alguna otra manera ya estás invadiendo la estructura del documento, que no es lo recomendable. Entonces, la reintegración mecánica, acá tenemos ya la Vinyector, acá esta es la máquina, y acá tenemos que le ponemos el metilcelulosa, y en las partes donde no hay documento, pues en la metilcelulosa entra y pega, y llena, y rellena
los documentos. Tengamos en cuenta eso. ¿Qué les dije empezando la clase? Los documentos tienen fibras muy pequeñas, por eso les decían rompan, se decían en este momento un documento y van a ver unos filamentos. Esos filamentos quedan ahí porque se rompió una vez el documento. Entonces lo que hace la Vinyector o la reintegradora es pegarse a esos filamentos y quedarse y hacer una estrechez de material, pues, ¿no? Para que se pueda pegar junto con el mismo papel la nueva capa de papel que se está, en este caso sería metilcelulosa, que queda como especie de almidón al papel, ¿no? El documento original, ven, acá está cortado desde pequeño, y la laminación es cuando ya empezamos a pegarlo, ¿no? Tengo esto, está perfecto, ya lo puedo pegar con los filamentos pequeños, que es la reintegración manual, o lo puedo laminar, que vendría a ser pegado total, como si fuera una mica. Y en la laminación ya les estoy recomendando, en neón no lo recomiendo. Lavado del documento, eso es lo que también muchas veces se hace. Simplemente lo lavas y queda como nuevo. A veces ya no tanto el borrar, simplemente lavar. Para lavar, documento por documento, y volvemos a lo mismo, estudio del papel y estudio de las tintas. Si yo lavo ahorita un documento de estas épocas, tengan por seguro que la tinta se me va. Tengan por seguro que el papel se me deshace. Entonces, hay que estudiar qué papel podemos intervenir. Por lo general son los de 1500, 1600, hasta 1800, hasta 1700 y una parte. 1800 es muy poco probable que se pueda lavar el documento, porque ya vienen las tintas ya no aguantan un lavado de documento. Entonces, hay que estudiar eso, documentación. ¿Quiénes hacen el estudio de las tintas? Nosotros mismos. ¿Vieron esa maquinita que hace un momento les pasé? Les enseñé, voy a retroceder nuevamente. A ver. ¿Vieron una maquinita que era así como especie de pulsador? Esa maquinita es la que nos ayuda a hacer un estudio así como especie de hisopo. Y vemos, a ver, un ratito, disculpen. Acá está. Vemos si aguanta la tinta o no aguanta la tinta, aguanta el papel o no aguanta el papel. Acá les salen algunos valores y ellos van a saber que exactamente si se puede o no se puede hacer ese trabajo, esa intervención. Por eso les decía, si ustedes dudan, no lo hagan, porque hay que tener las máquinas. ¿Eso de máquina determina eso? Sí. Así como es como el pH, ¿no? Para saber el pH hay que comprarse las banditas y cambia de color, no cambia de color, igual. Pero en este caso es a la tinta y es al papel, ¿no? Entonces, esta maquinita nos ayuda a eso. Esta maquinita no es tanto que sea cara, no la venden fácilmente en estos lares de Sudamérica, difícil que la vendan. Creo que me dijeron que esta semana, hoy día o mañana, esta semana venía una empresa importadora de aparatos de restauración a vender sus productos acá a Lima. Salió su campaña por internet, que iba a estar en Lima y iba a estar en Santiago, iba a ser una especie de gira. Y en esa gira iba a traer, obviamente, su catálogo para que las empresas escojan qué equipos querían comprar o pedir a pedido, porque como les decía, son equipos que vienen a pedido, para que te los traigan, ¿no? Entonces, igual, todas estas, muy aparte que puedan costar sus 5.000, 6.000 soles aproximadamente, o 10, el problema no es el dinero, el problema es encontrarlas y que te las tengan, porque no las vas a encontrar ni en Saga ni en Ripley, eso no. Yo ya quisiera que las vendieran ahí. No, tan fácil no son. Entonces, ese es el detalle. Entonces, señores, ya estamos entrando a lo que es lavado de documento, que es lo más sencillo, pero hay que tener sí o sí estudio de tintas. En los 80s, 70s, 80s, la tinta es pésima. Pésima. Que a la primera gotita que le echábamos a nuestra acta, a nuestro cuaderno de colegio, y la tinta se esparcía así, pues esas son tintas pésimas. Debe de aguantar la tinta un lavado. Entonces, esas tintas pues son las que se deben de pasar la prueba. A ver, me dicen, de buenas noches, ¿quiénes pueden brindar este servicio de restauración con documentos antiguos en las municipales por fenómeno de niño? El AGN, el Archivo General de Naciones, es el que tiene el mejor taller, junto con la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay talleres particulares también. No los recomiendo porque no los conozco. Yo recomiendo lo que yo conozco, esas tres instituciones. Relaciones Exteriores está dedicada netamente a documentación propia.
archivos regionales que están restaurando son pocos. Tacna, Puno, y no recuerdo más. Creo que Piura también tenía un poco, pero muy poco. Pero más que nada son los insumos, cuestan cada insumo, ¿no? Como les comentaba, tengo amigas restauradoras de mucho poder adquisitivo, se van de viaje cada 2 años a Japón a comprar nada más y nada menos que material. Y es con su propia plata, no es con plata de su institución, plata propia. Entonces, este detalle se puede restaurar la documentación de una institución, claro que se puede, pero hay que hacer el requerimiento. Siempre les digo cuando yo voy a las entidades, ya mandaste tu oficio para que vayan a visitarte, para que vengas. De lo contrario, ustedes también pueden hacer pasantía en el AGN. Si ustedes desean, pueden empezar la pasantía. Presenten un documento, presenten un oficio. Deseo hacer pasantía en el Archivo General de la Nación, en el taller de restauración. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi institución, tengo documentación deteriorada, tengo documentación dañada, y quisiera ver si hay la posibilidad de que me hagan una pasantía, ¿no? Entonces, en esa pasantía ustedes van a ver los insumos y van a palpar y les van a hacer prácticas de esto. Entonces, ustedes van a poder practicarlo casi lo mismo que estamos viendo en las fotografías. No todo, pero la mayor parte sí. Pero esas pasantías ustedes lo deben de preferencia, sí o sí, firmadas por su entidad, porque normalmente a personas naturales no les facilitan muy fácil. Es por su entidad. Existe un taller de restauración que se llama Yachayhuasi también, pero también es tanto de restauración como curadores. Son curadores, entonces no son restauradores, son curadores. Entonces, siempre ya les he empezado diciendo en la clase, mucho cuidado cuando son curadores, porque no tienen las mismas técnicas. Quizás un curador tiene la técnica del laminado, y ya les estoy diciendo el laminado, no entren con el laminado, yo no lo recomiendo el laminado. Pero sí se puede. Hay restauraciones que son baratas. El borrado, el limpiado de los hongos con el trapito, pero obviamente hay que hacer estudio. ¿Qué más? El metilcelulosa, que es el parchado de los documentos. Vimos hace un momento una imagen en la que teníamos varios documentos separados. Acá. La laminación significa cubrir con un manto muy delgado todo el documento y que quede así como especie de una lámina que me cubre totalmente el papel, ¿no? Una lámina transparente. Y ese es el laminado, y lo meto en la laminadora y queda pegado de por vida. Y hay el pegado, que en vez de ponerle cinta scotch, agarro con un papel tisú, que es súper delgado, y si es posible, de preferencia papel japonés, y lo pego. Y utilizo lo mezcla, que es un metilceluloso, que eso sí lo venden acá, pero son dos polvitos que hay que mezclar con agua tibia, y empiezo a pegar todos los documentos de mi institución como a diestra y siniestra. No es caro, simplemente hay que tener el material, conocer el material, ir y buscarlo y empezar a pegar, porque el papel tisú sí lo podemos ubicar, no es muy difícil. Tampoco en cualquier librería de esquina lo venden, pero sí lo venden, hay que buscarlo nada más. Entonces, esas prácticas yo sí recomiendo que si ustedes están más interesados, pidan con documento al Archivo General de la Nación hacer prácticas en el taller de restauración. Las prácticas pueden ser de una semana o quizás 10 días, ¿no? Que soy de provincia, que estoy interesado, que tengo en mi institución documentos que han sido dañados, y es más, si desean, hasta agreguen fotografías para que les crean, y firmados por sus autoridades, por su presidente regional, por el alcalde, por el gerente general. Entonces ellos van a decir, ya, bueno, es una institución, ya vengan, ya, ¿a partir de cuándo quiere venir? Ya, y entran, no pasa nada, sí le van a permitir. El problema es cuando se vienen personas naturales, y ahí sí es un poquito reservado del caso, ¿no? Que es normal. Pero si es para una institución que desea que las apoyen, pues enhorabuena. Los archivos regionales siempre practican acá en el taller de restauración, pero es el material lo que les hace falta nada más, porque conocimientos pueden tenerlo. Entonces, señores, ya el tiempo me está ganando y entro a la directiva de conservación, la 07. Esta directiva no ha sido derogada para nada. A ver, se me hacen 2 preguntas más, señores. Gracias por preguntarme. A ver, dice, buenas noches, sobre el fenómeno de niños, sí. ¿Los costos son caros? ¿De los materiales? Sí. ¿De la pasantía? No, jamás. El AGN jamás les va a cobrar. ¿Deberían tener equipos y materiales de restauración en los archivos originales? Algunos tienen, pero tienen lo básico tienen, no tienen todo, porque cuesta. Y yo no sé, yo creo que no ven el costo-beneficio las grandes autoridades. Me gustaría que el presidente regional
de Ancash, que tiene mucho presupuesto, tenga un laboratorio de restauración, wow, ya no ya. Porque a la hora tú brindas servicio a tu comunidad, o sea, los mismos alcaldes te van a venir a pedir ayuda y es una con otra, pero no lo hace. En el caso de la gente tiene tantos documentos a nivel nacional que apoyar, que entonces es un poquito difícil, pero por eso que muchos vienen a hacer la pasantía. Sin embargo, en el caso de los archivos, de los gobiernos regionales, archivos regionales, también su situación es un poco crítica porque tienen poco personal, pero a veces disponen de más presupuestos y falta decisión política para ver esta realidad y empezar a crear este taller que no es no es tanto que sea caro, es que hay que tener los contactos, pero cuando hay la voluntad, pues inmediatamente te pasamos los teléfonos y te doy las empresas que venden y a nivel internacional y se ponen en contacto contigo. Como le decía, creo que en estos días o la próxima semana viene una empresa internacional a ofrecer sus productos. Viene con su catálogo y empieza a ofrecer los productos a todos los interesados, ¿no? Es más, la convocatoria se repartió en Ecuador, en Colombia y en varios países. Solamente iba a estar en Lima y en Santiago, no iban a estar en otros países, como especie de paseo de verano, y aprovechaban esto para estar por estos lugares de aquí de Sudamérica. Ok, señores, entonces seguimos. La directiva 07, como les comentaba, la resolución Jefatura 173 del año 86, tiene la directiva 4, la 5, la 6 y la 7. Las tres primeras, la 4, 5 y 6, ya fueron derogadas, que eran la 4 la PCD, la 5 transferencia y la 6 eliminación. Ya fueron derogadas por las nuevas directivas que han salido ahora último. Pero la 7 está intacta, no la van a cambiar, no la van a derogar. Por eso que no han derogado las directivas, más no la resolución. La resolución sigue vigente porque la 07 sigue actual. No se ha modificado, más bien se están agregándose más cosas porque es general. Si es que saliera una nueva directiva, sería más que nada para mejorar, más que para agregar. Entonces, normas para la conservación de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional. Objetivo 1. Orientar las acciones archivísticas para la conservación de documentos en los archivos administrativos del sector público nacional. Ese es el primer objetivo. Finalidad, establecer medidas preventivas para la conservación del patrimonio documental, asegurar la integridad física de los documentos administrativos en el sector público nacional. Voy a hablar rápido porque se me pasa el tiempo. El alcance es todo el Perú. Señores, ahí sí, todos, no hay excepción para nadie. Ministerio, municipalidades, superintendencias, etcétera, etcétera, donde haya institución, haya presupuesto del Estado, ahí está la directiva y se aplica, sí o sí. Disposiciones generales. Tenemos a disposiciones generales tanto a los equipos, que nos dice la directiva que debe estar el local ubicado en lugares distantes, lugares que pueda ocasionar un siniestro, o sea, lejos de un grifo, lejos del río, lejos de un basurero, etcétera, etcétera, ¿no? De lugares excesivamente húmedos, fuera los sótanos y fuera los lugares donde pasan las cañerías, ¿no? Preferir el uso de locales construidos de material noble, sí o sí. Ya no recomendamos jamás containers vamos a recomendar. Madera menos. Evitándose revestimiento de muros y paredes. O sea, aquellas instituciones o lugares que piensan que es bonito tener su papel colamural de colores, no. Prohibido porque el papel colamural se pegó con goma. Y esa goma ya es hecho con comida de los insectos. Materiales inflables también se prohíben los archivos, los tapizones, las alfombras, por si acaso. Porque en las alfombras es lugar y casa de todos los insectos y microbios, sí o sí. Y el papel es su comida, entonces evitarlo totalmente. El local de archivo debe tener básicamente dos ambientes, depósitos y área de trabajo técnico y administrativo. Y ahí es donde muchos decían, Chile, otra directiva que diga cómo separar mi archivo, pues la 07, está vigente. Mi local de archivo debe estar separado los depósitos del área de trabajo. Yo sé que a veces hay instituciones que no lo han tenido así, pero esa es la realidad. Sí o sí debe estar separado. Las instalaciones eléctricas y las sanitarias deberán conservarse en perfecto estado. Ya hemos visto que deben de estar ok para evitar cortocircuitos, porque el papel, vuelvo a repetir, como en otras clases, es combustible. El mobiliario archivístico, estanterías, archivadores verticales, mapotecas, planotecas, etcétera, deben ser de preferencia de metal, no comprar material madera, no evitarlo totalmente. A ver, me hacen otra pregunta. A ver, un ratito, discúlpenme. Voy a hacerla pasar a la siguiente diapositiva mientras voy contestando la pregunta, ¿ya? A ver, vayan leyéndolo, por favor, que el tiempo es cruel. Me dicen, ¿área mínima o área máxima? No hay mínima. Y tampoco no hay máxima. Mínima
tienen que entrar los documentos de la entidad. Tienen que entrar, sí o sí. Muchas veces me han dicho, Shirley, ¿cuánto recomiendas? ¿100, 200 metros, 300 metros? Te recomiendo 1000. Te recomiendo 500. Porque los documentos van a crecer, sí o sí. Proyéctate. No te voy a recomendar jamás 10 metros por 4, ni 50 metros cuadrados, ni 100 metros. No, te voy a recomendar el doble. Si yo veo que tienes 50, te voy a recomendar 200. Si yo veo que tienes 100, te voy a recomendar 500. Porque mientras más grande, mejor. Limpiar diariamente el local mobiliario y la documentación. Controles externos, ¿no? Realizar fumigaciones en caso de evidencia comprobada de infestación de agentes biológicos y no como medida de preventiva de conservación. O sea, solo se fumiga, solo si es que ya estoy con una plaga adentro. Plaga, no porque no porque pasó una polillita por ahí y ya voy a hacer la fumigación, no. Si tengo una plaga, sí o sí. Hace poco una amiga me mandó sus fotografías, que lo vamos a hacer en la próxima clase, y se veían que en la documentación y a la cabeza de las personas hasta le salían así como especie de puntitos negros. Eso ya era una plaga, así de simple una plaga. Ya tenía que fumigar, sí o sí. Pero normalmente no vamos a recomendar. Solamente, ¿dónde recomiendo? En la selva, recomiendo en lugares que están críticos, pero es crítico, y tenemos plaga. Ahí sí se recomienda. Ventilar o airear por medios naturales o mecánicos la base de la utilización racional de puertas y ventanas con el empleo de máquinas, ventiladores, aire acondicionado, extracto de aire, etc. Sí o sí, señores, se recomienda los ventiladores. Sí o sí tienen que airear. Los ácaros no llegan al documento porque están en el ambiente. Pero como ya les he dicho en la clase pasada, el papel absorbe todo. Entonces simplemente el ácaro está esperando a llegar donde pueda anidar. Y si el papel está ok, y no hay algo que me impida, que es el medio ambiente, entonces aterriza. Evitar la incidencia directa o perpendicular de la luz, natural o artificial, sobre los documentos. Prevenir la acción contaminal, de la contaminación ambiental y evitar la oscuridad completa en los depósitos. Ya les he dicho, hay algunos microorganismos que les gusta vivir en la oscuridad. Entonces, si le ponemos oscuridad a los archivos, pues sí o sí están en su lugar. Les ponemos luz y desaparecen, se van a la calle, vuelan, se mudan. Por eso es luz y aire, sí o sí, luz y aire. Sobre el aire acondicionado, ya les he dicho, encantada, solo si me garantizan que va a estar casi todo el día prendido o todo el día prendido. Los que me están garantizando todo el día prendido son instituciones que tienen presupuesto y los de la selva. Sí o sí, ahí sí ya la comprensión y la intención es asegurada. Quizás tumbes también, porque el calor es extremo. Trabajar en un ambiente cerrado con 40 grados, o sea, olvídate ya, o sea, si no te desmayas por el calor intenso es porque, en fin, porque estás acostumbrado. Entonces, ahí el aire acondicionado se prende desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero no mínimo, tampoco no es que sea una congeladora, no mínimo para que no afecte el documento y para que sea también agradable para el trabajo, porque tampoco hay lugares donde uno va a los bancos, va a los centros comerciales y ves que al cine, y estás entrando a un lugar muy frío. Eso no, en los archivos no, porque eso sí ahí sí me estás haciendo la friabilidad del documento, ahí sí me estás rajándome el documento, ahí sí me estás cambiándome las moléculas hasta del papel. Entonces, evitar todo eso, cambios bruscos de temperatura, que una cosa es que circule el aire y otra cosa es que me lo congeles. Actualmente estamos en 38 grados. Sí, suerte, provecho. Acá estamos con 27 y estamos con mucho calor. Cierto, señores, conozco los locales de Tumbes. De alguna otra manera, los que yo he ido, son pequeños, no son grandes. En cambio, en la selva sí he encontrado archivos grandes y cerrados, no tienen muchas ventanas. Entonces, eso es incomparable con la selva. Sí lo conozco. Sí conozco los de Tumbes, los más importantes, los conozco, los más importantes, y entonces, aún así, todavía es posible trabajar. Ventilador, si hay la posibilidad económica de tener el aire acondicionado, enhorabuena, pero no preferible evitarlo, el aire acondicionado, y si es que se va a poner lo mínimo, vuelvo a repetir, no pongamos tipo cine, tipo banco, que entro y me congelo y tengo frío, no, ahí sí no, NO no. Evitar la incidencia directa o perpendicular de la luz, cierto, no debe de llegar rápidamente la luz al documento. Recuerden que esto es blanco, con luz directa se convierte en amarillo, recuerden. Entonces, evitarlo, y al final, con el tanto calor se me va a incendiar. Evitar la acción de contaminación ambiental.
Evitar estar en avenidas, evitar estar en fábricas, cerca de fábricas, porque me botan esos polvillos y al final me está dañando el documento. Y la oscuridad, repito lo que estaba diciendo hace un momento. El manejo de los documentos es lo que muchas veces las personas se equivocan y empiezan a monitorear de su manera mejor conveniente. Uno, no usar cintas adhesivas, totalmente prohibido. No usar micas, por favor, no usar micas. No usar bolsas y ponerme en una bolsa los documentos. Shirley, ya lo protegí, no. Shirley, mira, ya me conseguí unas bolsas grandes para poner los documentos. No bolsas, no cintas adhesivas, no goma, no micas. Servirlos mediante copia en los documentos originales más consultados. Nosotros como archiveros ya sabemos qué documento me lo piden sí o sí a cada rato. Entonces, si yo ya veo que cierto documento me lo van a pedir a cada rato, mejor ya le saco fotocopia y sirvo el no copia. El original solo si es que es urgente y necesario y recontra estricto de presentar. Proteger los documentos con cajas de cartón desacidificado, folders o cualquier otro elemento similar. Sí venden los folders desacidificados, son caros, y es más, ya casi no los venden. El cartón desacidificado también lo venden, pero es carísimo. Si ya la caja de cartón ya cuesta, y es un poco cara para muchos, el cartón desacidificado es más caro. Un caso, y eso ya es comprobado también, las cajas de cartón desacidificados son tan desacidificados que son más sensibles a absorber la acidez propia del papel. Dicho esto, significa que hemos tenido cajas desacidificadas y con los años, cuando los abríamos nuevamente las cajas, pasaban 7, ni siquiera 10 años, 7, de 5 a 7 años, la caja ya estaba amarilla. Y el documento más o menos. ¿Por qué? Porque la caja almacenaba un calorcito, hizo un microclima. Pero la caja es tan virgen, entre comillas, de acidez, que el papel ya de por sí ya había sido manoseado, ya había estado por tantas oficinas, por todo el archivo, por toda la entidad. Entonces, el papel empezó a enfermar a la caja, que en vez que la caja lo enferme el otro. Entonces, al final la caja lo botamos porque la caja estaba más enferma que el papel. Y al final la caja me iba a enfermar al papel. Entonces, fuera caja. Cara, y al final no duró. Entonces, simplemente lo posible que no sea tan, un cartón bueno y limpio y punto. Evitar todo tipo de restauración empírica, tal como les he dicho. Ustedes han visto hace un momento algunos tips de restauración. Si ustedes se creen en tener los insumos y aparatos, háganlo. Si no creen estar en capacidad de hacerlo, pues no se preocupen. Y ustedes ya saben, cultura general, ya le pueden discutir un poquito a los restauradores. Cuando vayan a visitarlos, ustedes pidan solicitud de restaurador, que visiten, que los asesoren los restauradores y solicitar si desean pasantía, es gratuita. Pero, ojo, ambas cosas firmadas por sus autoridades a la GENE. La GENE, encantado de recibirlos, pero firmadas por sus autoridades. No usar producto químico alguno, insecticida, bactericida, fungicida, etcétera, sobre los documentos. Se puede usar, ya les he dicho en la clase pasada, al piso o a la pared, pero no jamás al documento. Yo me he ido una que otra vez a visitar algunos archivos. Para variar, la entidad días antes había fumigado a los documentos. Y como siempre, el personal de archivo ni ve. Entonces, si van a fumigar sus documentos, quédense. Miren cómo lo están haciendo. Porque yo cuando fui 2 o 3 veces, en diferentes épocas, las letras de los documentos se caían. Sí, tenían rótulos, y las letras se caían. Y decía, ¿qué pasó? ¿Los mojaron? No, Shirley, hemos fumigado. Y le dije, ¿y quién te dijo que lo fumigues a los documentos? Es que yo no sabía, es que yo los dejé, la palabra. Yo los dejé para que hagan su trabajo. Ah, ya, o sea, tú los dejas y queman el archivo. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad del gerente, no es responsabilidad del alcalde, no es responsabilidad de nadie, es tu responsabilidad por ser tú el trabajador del archivo. Entonces, ustedes tenían que ver qué materiales y cómo lo estaban haciendo. Restringir el servicio de los documentos en proceso de deterioro, los que estaban hongueados, quemados, cortados, le faltaba partes, restringirlo por motivos de restauración. Así que hace un momento una persona me preguntaba, yo tengo documentos dañados, deteriorados. Pues esos documentos ya no se deben de restaurar, ya no se deben, brindar el servicio. Sácale fotocopia y la fotocopia es la que se brinda el servicio. Los originales ya no. Sepáralos hasta que empiezas a restaurar el documento.
Los documentos deteriorados por agentes biológicos, insectos, hongos, bacterias, etcétera, deben separarse de la documentación en buen estado. Tal como les decía, separar para que no contaminen ni enfermen a los demás documentos que están sanos todavía. Medidas de seguridad. Prohibido el ingreso de personas extrañas a los depósitos. Siempre va a estar prohibido. Solamente entran ustedes. Nadie más. Nadie más entra. No que yo soy fulano, sultano, yo soy... No, qué pena, tú no entras. No, porque acá tengo documentos de otra oficina que la otra oficina no quiere que tú lo leas. Así que tú no entras. ¿Por qué creen que OSI, o control interno, siempre, auditoría, siempre está un poquito renuente en enviar los documentos al archivo central? Porque tienen miedo que entren al archivo cualquier persona, no por nosotros, no por el archivo central, sino que como ven que el archivo central no le brinda garantías para que se conserven los documentos en el archivo central, no lo envían. Pero si nos ponemos cerrados en que nadie entra, pues vamos a brindar confianza para que las demás oficinas remitan sus documentos o transfieran a los archivos centrales. No fumar, no comer o beber en los depósitos o áreas de trabajo o en cualquier otro lugar donde existen documentos. No es patio de comidas en el archivo, no es que me voy con mi galletita, que el viernes hubo pollada. Señores, hay que buscar un ambiente adecuado, porque la galletita se queda y después aparece la cucaracha o se queda o aparece el roedor. Entonces, evitarlo. Desconectar los servicios eléctricos sanitarios al término de la jornada laboral y revisarlos periódicamente. Es cierto, porque el archivo, ya les he dicho, absorbe todo y es combustible para incendios, sí o sí. Disponer de extinguidores de polvo químico seco. No extinguidores de agua, ojo, extinguidores de polvo químico seco es lo que se recomienda. Con carga vigente, obviamente actualizados, y cuyo manejo debe ser conocido suficientemente por el personal de archivo. El personal de archivo debe tener conocimiento de cómo se manipulan los extinguidores. No mantener en el archivo materiales inflamables, gasolina, petróleo, cera, etc. Cera. Recuerden que en algunos archivos, en algunas entidades, piensan que el archivo es el almacén. Y me he encontrado con tóner, me he encontrado con cera, me he encontrado con gasolina, porque el archivo estaba al costado de la cochera. Me he encontrado con el detergente, me he encontrado con la escoba, me he encontrado con todo. Entonces, no es depósito. Y eso es ya por quinta vez o 20ª vez. En los documentos es combustible, así que evitarlo, por favor, en lo máximo posible. Adoptar las medidas convenientes a fin de evitar la sustracción indebida de los documentos, o sea, nadie entra y si es posible hasta revisar al personal. Algunos archivos tienen la costumbre de revisar las mochilas, revisar los folders al personal, que es cuando sale, porque en una de esas pueden llevarse algún título de vivienda, algún documento sensible, que pueda perderse o extraviarse. Entonces, revisar al personal. Algunas instituciones hasta le revisan las medias, sí, porque a veces se lo pegan al cuerpo los documentos, así como si fueran una especie de burriers. Sí, a ese extremo hemos llegado, porque la información cuesta, en la era de la información es vital. Entonces, esos de medidas de seguridad hay que tener en cuenta. Otra medida de seguridad importante, las cámaras de video. No es, en esa época, cuando salen en el 86 la recomendación de directiva, no había tantos robos. Hoy en día, dos recomendaciones se me van. Uno, la cámara, sí o sí, que tenga filmación y video y micrófono. Yo sé que muchas personas no les van a querer escuchar las conversaciones, pero el micrófono, he tenido un caso sensible por no tener el micrófono. El video se ve que dos personas están discutiendo sobre una supuesta negligencia, pero una parte decía, yo le estoy hablando de otro tema, y la otra parte decía, no, yo te estoy acusando por la negligencia. ¿Cómo les creo? ¿Cómo les creo si se ve una simple conversación en el video? Y la otra parte me decía, pero Sheila, ¿y ahí lo ves? Le digo, yo veo una conversación. Yo no veo que están discutiendo sobre ese tema, porque no tienen micrófono los videos. Entonces, siempre pedir, si van a pedir cámaras, que sea cámaras con micrófono. No siento, hay muchas personas que no les gusta que sean escuchadas, pero en situaciones extremas es necesario que haya micrófono para estos casos. Otro detalle, me iban los dos temas que les iba, se me fue. La segunda medida de seguridad. Si vamos a hacer préstamo de algunos documentos, eso lo vamos en el tema de servicio, tener el escáner y escanear el documento, ver cómo se fue y cómo regresa. Porque el escáner va a servir como fotografía el documento de cómo se fue.
hay una moda mala, hay una mala praxis últimamente, en los últimos años, de que el documento sale con 5 sellos y regresa con 7. El documento sale con una firma y regresa con 3. El documento se va con 5 hojas y regresa con 6. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como no tenemos la prueba de cómo se fue, varios archivos están escaneando el documento cada vez que lo prestan por medidas de seguridad. ¿Para qué ver y sustentar? Porque muchas veces la máxima autoridad de la entidad dice, ¿y qué pruebas tienes de que tenía menos sellos? ¿Qué pruebas tienes de que tenía menos firmas? O más firmas. O menos hojas, o más hojas. Entonces, la prueba era la última escaneada que le hiciste antes de prestarla. Acá está. Acá está. Ese escáner, yo no estoy diciendo que saque fotocopia porque no hay que sacar, no hay que gastar insumos por las puras. Escáner. Una simple escaneada de cómo se fue el documento y cómo regresó. Y que las averiguaciones ya una vez que sucede el delito, pues que lo hagan en las instancias superiores. Pero bueno, acá se fue con 5 sellos y regresó con 7. Está pasando en instituciones de todo tipo, hasta en hospitales. Así que no piensen que solamente en las grandes entidades pasa, en todos. Hay una recomendación que estamos haciendo en los últimos años nosotros en el AGENE. Es esta. Esta mallita nos hace resultado muy práctica para muchas cosas. Permite entrar el aire. Número uno, permite el aire. Hace poco a una institución estuve recomendando la mallita porque esta mallita es perfecta, pasa el certificado de posesión. Entonces pasa, exacto, sí. Ustedes tienen eso de los certificados de posesión, ¿no? Ustedes tienen que, aparecen con mal escrito el nombre y aparecen con 3 nombres más, ¿no? El certificado de posesión era de María Rosas y aparece María Rosas e hijos, o sea, los hijos de un momento a otro aparecieron en la posesión. Certificado de posesión venían a ser los títulos prediales de las casas o terrenos hasta que COFOPRIS saque el título de propiedad. Pero ellos han tomado medidas correctivas. Excelente que se hayan tomado esas medidas correctivas. Yendo al caso de la fotografía, estamos visualizando yo tengo ventanas. Me dicen, Shirley, tengo ventanas, pero las tengo que cerrar porque si no me entra todo el polvo. Shirley, yo tengo ventanas, pero las tengo que cerrar porque si no me entran todos los microbios. Shirley, yo tengo ventanas, pero me entran todas las cucarachitas o hasta el gato, la paloma, todo el mundo me entra. ¿Qué hago? Pongo una malla verde, esas mallas que sirven para especie de quitasol, que se usan en la selva, para que no me entren tantos insectos, igual te va a entrar el polvo. Si estoy en Avenida Bancay, si estoy en Avenida muy transitada, ¿qué hago, Shirley? Porque me está entrando polvo negro. Esta malla, que es la malla que la ponen acá en la hombrera de la ropa, en algunos casos. Hay algunos que es un lopillo, ese no. Esta es una mallita, es porosa. Se vende en fardo, se vende como tela la venden. Esta mallita la compran, se vende en grandes fardos, no es cara, para nada, es súper barata. La pegamos a la ventana, está pegada con silicona, no la han clavado, está pegada con silicona y acá está la ventana. Entra aire, pero no me entra polvo, no me entran animales, no me entran insectos. Entra lo que tiene que entrar, aire y suficiente. Aireo y me permite que se ventile todo el ambiente. 2, esta mallita con el tiempo de lo que es blanca se va a poner marrón y negra. Tiempo de vida, unos 3 a 6 meses. Dependiendo, si estoy en el centro de la ciudad, va a ser de 3 a 4 meses. Si estoy en las afueras de la ciudad, me va a ser de más de 6 meses. Pero normalmente al año, a partir de los 7 meses, sí o sí, ya la misma necesidad me va a hacer que cambie. Conozco un caso que me dijo Shirley, me duró un año. Bueno, esto era provincia, estabas lejos de la parte urbanística y etcétera, ¿no? Entonces, ahí se les duró un año. Pero se va a poner negro. Y eso va a significar que absorbió o impidió todo ese negro que entrara, 1, a los documentos y 2, a mi nariz, a mi cuerpo, a mi ropa, a mi cabello. Entonces, a mi piel. Entonces, wow, se van a dar cuenta que cuánto viento, cuánta suciedad esta mallita nos protege, ¿no? Cómoda, barata y fácil de encontrar en cualquier centro de lo que venda telas. Le pedimos esa malla que es telita que viene acá como relleno,
como relleno, no es en un lopillo, vuelvo a repetir. Esa es súper económica y súper práctica, simplemente con silicona se pega y agarra, suficiente. Abro la ventana, puedo trabajar tranquilamente, hace calor, abro la ventana y queda la mallita, ¿no? Porque la ventana simplemente, nada más, eso es el tamaño nada más de una telita. No es el tamaño gigante de algo que me atrapa la documentación. Señores, entonces tengo tiempo para pasarles uno o dos videitos, si no voy pasando por lo menos uno, que es el de restauración de documentos. Por favor, me avisan si se visualiza o no se visualiza el video. Quiero visualizar en este momento el video para que lo puedan visualizar. Y a ver, estamos acá. Aquí estoy. Señores, ¿me avisan si se visualiza el video? Por favor, confírmenme si visualizo un video ahorita. Sí, ya, excelente. Ya. Está en inglés, pero les voy a traducir un poquito porque está recontra fácil. Son palabras nada más, así que vamos a empezar. Trata de que, yo estoy hablándoles por si acaso, trata de que se inundan los documentos, ¿no? Consigamos el nombre de la telita para la próxima clase. Sí, por favor, no se preocupen. Pero es que hasta el mismo archivo no lo sabe. Señores, a ver, solamente para repetir, se cayó el libro, se cayó los documentos al agua, se inundaron. Entonces, la persona se acerca al taller de restauración. El taller de restauración lo va a empezar a... ¿Qué hacemos con los documentos mojados? Se nos viene huaico, se nos viene lluvia. ¿Qué hacemos con el documento mojado, no? Que es lo mismo que un libro. Entonces, agarro el papel secante. Ahí tenemos el papel secante, el papel bulking. Y lo empiezo a poner encima del documento. Y empiezo a que absorba el documento el agua. El papel bulking, en este caso, no el papel secante. En este caso ya presiona, porque es un libro. Si fueran hojas, pues entonces no presionamos, pero sí lo dejamos simplemente para que absorba, nada más. Nada más tal como si fuera el documento, pues tan solamente papel bulking es mi mano, nada más que absorba y lo pongo en una mesa, nada más, pero que absorba. Y le voy cambiando cada cierto tiempo el papel bulking. Ahí le va cambiando nuevamente, ¿ven? Le cambia y empieza a poner papeles entre las hojas. Acá la recomendación es cada 10 a 20 páginas. En el caso nuestro recomendamos que en lo posible sea cada hoja, ¿cierto? Cada hoja. ¿Por qué? Porque si no si yo no separo inmediatamente el papel, se va a pegar. Inmediatamente se pega. Entonces, en lo posible recomendamos que cada hojita tenga su papel secante. Y cada cierto tiempo lo vamos cambiando. ¿Vamos a gastar bastante papel bulking? Sí, no hay problema. La recomendación que acá nos dicen no abrir totalmente el libro porque está débil, está totalmente débil de su estructura, así que no abrirlo en los 90 grados. Evitar en lo posible no más de 90 grados, o sea, no llegar así como si fuera totalmente así, a 180 no. Abrirlo algo así el documento y en lo posible tratar de que no se abra a 180 grados totalmente. Igual tratar en lo posible de poner 2 o 3 y dejar siempre. Y siempre presionar para sacar el agua y ir cambiando de rato en rato, ¿no? Acá lo que van a hacer es abrir el documento y ponerle un ventilador para que se ventile y se airee el documento y no se pegue entre las hojas. Se le vaya yendo ya la humedad al documento. En un país con clima seco, seca rápido. En un país con clima húmedo, seca demora. Acá lo han dejado tan solamente de una noche para la otra. En el AGN hacemos esta actividad cada de 3 a 5 días aproximadamente, ¿no? Con que se airee y vamos cambiando de rato en rato. Acá lo está haciendo súper rápido, me imagino que está en un país de clima seco que es mucho más rápido, ¿no? No es lo mismo Arequipa que Tumbes, no es lo mismo Huánuco que Ayacucho, por si acaso. Acá estamos viendo las prensas. Esto es una prensa manual. 2 láminas de madera grandes, gruesas. Acá están las láminas de madera. Y estos son ladrillos, por si acaso. ¿No? Que los han forrado de una manera bonita para que se vean que hay presión. Y la prensa me sirve para que, vemos acá abajo, que las hojas están deformándose. Ya no son planas, sino están medio sondeadas, como si tuvieran ondas.
la prensa va a servir para que esas ondas desaparezcan. Ay, disculpen. Acá está la prensa. Disculpen. A ver. Bueno, deja ahí el ventilador toda la noche. Al día siguiente lo empieza a ver cómo ha quedado. Y empieza, ahí está la prensa. ¿Ven? La primera madera, la segunda madera y los ladrillos. Esa es la prensa manual. Ladrillos nada más. La prensa mecánica es esta, la que estamos visualizando acá. Esa es para mayor cantidad de papel, mayor presión para que sí o sí quede firme, sí o sí queda firme. En otros lugares, ¿qué hacen con la prensa? Ay, discúlpeme. ¿Qué hacen con la prensa? Utilizan, ¿se acuerdan esas guías telefónicas antiguas que pesaban mucho? Esas prensas son las que utilizan para que se quede mucho más estático y sirva como especie de ladrillo, ¿no? Yo he visto que utilizan la prensa de la guía telefónica, esa antigua, como prensa para que ayude a soportar. Pero igual viene la madera, de sí o sí. Ahí dice que hasta 2 días. Ay, hasta 2 días con la prensa. Resultado final es que ya no tiene las ondas. Y si las tiene, la tiene en cantidad mínima. ¿Qué pasa si no tengo tiempo para reparar el documento insofacto? Porque normalmente en una inundación no se me inunda un documento, se me inundan 100. Entonces, en lo posible, inmediatamente a solicitar personal de apoyo para que me ayuden a poner el papel entre papel. Eso es algo fácil, no necesitan estudiar tantos archivos, tantos temas de archivo. Con una buena instrucción, una buena asesoría, lo empiezan a separar, ¿no? Pero si me ganó el tiempo, ¿qué es lo que hacen? Acá lo que hacen es ponerlo dentro de una bolsa plástica para, vamos a ver, ponerlo en la refrigeradora y para que luego lo pueda reparar. Porque la refrigeradora tan solamente va a hacer es congelar nada más la parte húmeda. Lo vamos a congelar y que se quede isofacto, no, ni tan duro. Es cierto, se va a endurecer, pero no y simplemente con el clima, con el temperatura del clima normal, lo saco de la refrigeradora, vuelve a su estado como estaba, o sea, estaba mojado. Pero ya no vuelve tanto, tan húmedo. Simplemente vuelve una especie de humedad nada más. Y vuelve así. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Igualito, empiezan a hacer la separación de los documentos, papel por papel, y lo empiezan a poner en la prensa para que quede igual como estaba antes, ¿no? Acá vemos la imagen del otro documento para que quede después igual de esa manera, ¿no? Acá, disculpen, acá. Acá se ven los dos documentos cómo quedan. Acá. Ahí están de una manera muy sencilla para evitar casos de desastres, de inundaciones. Inmediatamente papel secante, inmediatamente. Lo más barato que hay, pero documento por documento. Documento por documento y empezar. Y esas ondas simplemente es con prensa. Tengo que tener ladrillos, madera, fija, esas que hemos visto. Y tener, si no, las guías telefónicas, ¿no? A veces muchos me dicen, Shirley, yo no tengo mi Vinyector y por eso no tengo mi taller de restauración. Pero madera sí tienes, ladrillos hay, guías telefónicas tienes, papel Vulkin hay, suficiente para por lo menos contrarrestar daños de inundaciones. En muchos lugares del Perú, muchas municipalidades sufren de inundaciones todos los años, o sea, todos inundan, le viene huaico de tiempo en tiempo. Entonces, estos consejos, o estos tips, como les he dicho, les va a servir muy útil para asesorar o guiar a alguna persona que está en una situación así. ¿Qué hago si he inundado mi archivo? Ya perdí todo. Vamos, te ayudo, aunque sea a secar el documento. Ya lo de las ondas que están así ondeadas es simplemente prensa. La prensa puede ser hasta manual, no necesito tener la prensa gigante. Y si consigo la prensa gigante, pues por un par de horas, enhorabuena, llevo los documentos, lo aplastan y después de 2, 3 días quedan intactas. Pero tendría que ser alguien de confianza que nos preste su prensa gigante. Y de hecho, ojo, les estoy diciendo que la presten, ¿no? Que nos la den, nada que me la llevo a 10 metros, a 3 cuadras, no. Si es así, no, mejor que se queden, mejor yo me hago mis puros ladrillos y hago mi prensa mecánica solamente. Entonces, señores, ese es el videíto, ya se me está acabando el tiempo, sí, ya.
Entonces, señores, espero que haya sido de su agrado. El día de hoy, la directiva, la tarea va a ser, ¿qué medidas de preventivas han tomado ustedes en sus documentos, en sus archivos? ¿Qué medidas? Hace un momento por ahí me comentaron, hemos tomado medidas correctivas. Perfecto. ¿Qué medidas correctivas han tenido ustedes ante algunos hechos de emergencias que hayan tenido? Emergencias de suciedad, emergencias de contaminación, emergencias de que se le rompió el documento, que me lo entregaron doblados los documentos, las puntas me las entregan dobladas. ¿Qué hacemos? Bien simple, ya con esto ya me despido. Tengo las puntas dobladas, tengo muchas puntas dobladas de un libro o de un folder o de un expediente. A eso sí es súper práctico, yo no necesito hacer tanto estudio de papel. Igual, acá es agua con alcohol, agua con algodón, disculpen, agua con algodón, lo paso muy suave, muy suave, señores, no mojo el papel para nada. Igual pongo el papel secante entre una hoja con otra. El papel secante, imaginemos que es este, entra en una hoja con otra, hace presión y lo meto en la prensa, nuevamente, con las guías telefónicas. Y colorín colorado, en 2-3 días volvió a su estado normal, que es así, sin necesidad. Las puntas, porque en las puntas es muchísimo más rápido restaurar. ¿Saben por qué? Porque en las puntas no hay información. En las puntas no hay un sello, es raro, rarísimo que en las mismas puntas, pero es lo que más se deforma, es lo que más se hace. Entonces, ejemplos de casos de ustedes. Media página. ¿Qué medidas correctivas tomaron ustedes alguna vez? Tenía en mi archivo documentos con micas, tenía en mi archivo documentos con bolsas, tenía murciélagos, ¿qué hice? Tenía ratas, tenía microbios, tenía polillas, ¿qué hice? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Coméntenme y díganme qué harían. O si no, si me dicen, sí, yo no he tenido ningún problema hasta en todos estos años, ok. Y si te pasara alguno de estos ejemplos que hemos visto, ¿qué medidas correctivas harías? Con el poco presupuesto que tienes. No me digas que vas a comprarte una Vinyector, que te vas a comprar la prensa mecánica, no. ¿Qué medidas correctivas harías? Nada más. Así de simple, porque es de acuerdo a tu realidad. No le vas a decir a tu alcalde, a tu gerente general, cómprame la Vinyector, cómprame la máquina que me hace la medida de tinta y papel, no. Vivamos nuestra realidad. ¿Qué ejemplos haríamos? En media página, los dejo para que ustedes lo hagan, porque la próxima tarea ya es el anteproyecto de directiva. Entonces, esto sería qué medidas correctivas harían ustedes sobre conservación de documentos. Nada más. Entonces, señores, un gusto, nos estamos viendo el sábado a las 10 de la mañana. Por favor, mucha puntualidad, porque el próximo sábado se nos viene una directiva larga, se nos vienen 2 directivas, la de siniestros, de inundación y la de incendio. Entonces, casi no me va a alcanzar tiempo para leer casi toda la directiva, pero sí las imágenes están. Más bien, yo soy la que voy a hablar a la velocidad, así que bastante concentración en la próxima clase. Muchas gracias, señores. Nos vemos hasta el sábado. Gracias. Chao. Pasen buenos días, buenas noches. Hasta luego todos con todos. Buenas noches, señores. Hasta luego. Buenas noches con todos.